Aquí tienes curiosidades sobre 10 de los asesinos más despiadados en la historia de Estados Unidos. Estos criminales se destacan por la brutalidad de sus crímenes, la complejidad de sus métodos y el impacto que dejaron en la sociedad. 1. Ted Bundy. Modus operandi. Ted Bundy atraía a sus víctimas, en su mayoría mujeres jóvenes, fingiendo estar herido o en problemas. Luego las secuestraba, abusaba sexualmente de ellas y finalmente las asesinaba. Curiosidad, Bundy logró escapar de la cárcel 2 veces. Durante su segunda fuga, cometió algunos de sus crímenes más atroces, incluyendo el asesinato de 2 estudiantes en una fraternidad en Florida. Impacto, su atractivo y carisma confundieron a la sociedad, lo que hizo más aterradora su doble vida como asesino en serie. 2. Jeffrey Dahmer. Modus operandi. Dahmer asesinaba a hombres jóvenes, la mayoría de ellos de origen afroamericano y latino, tras seducirlos y llevarlos a su apartamento, donde los desmembraba y cometía actos de canibalismo. Curiosidad, Dahmer conservaba partes de los cuerpos de sus víctimas como trofeos, incluidos corazones y cráneos. Impacto. El caso de Dahmer reveló fallas en el sistema de justicia, ya que había sido arrestado anteriormente por delitos menores, pero no se conectaron con su patrón criminal. 3. John Wayne Gacy. Modus operandi. Gacy, conocido como el payaso asesino, disfrazaba su brutalidad bajo su imagen pública de hombre respetable y se ofrecía a entretener en fiestas infantiles como Pogo o el payaso. Curiosidad, Gacy escondió los cuerpos de 29 de sus víctimas bajo su casa en un espacio reducido de rastreo. Impacto. Su caso generó terror por la contradicción entre su imagen pública de ciudadano modelo y su vida oculta como asesino en serie. 4. Richard Ramírez, el asesino nocturno. Modus operandi. Ramírez entraba a las casas durante la noche y asesinaba a sus víctimas, usando armas blancas, armas de fuego o estrangulándolos. Curiosidad. Durante su juicio, Ramírez mostró símbolos satánicos y afirmó que actuaba bajo la influencia del demonio. Impacto. El pánico generado por sus crímenes en Los Ángeles en la década de los 80 hizo que muchas personas cambiaran sus hábitos, como instalar cerraduras adicionales y alarmas. 5. Aileen Wuornos. Modus operandi. Wuornos, una prostituta, asesinaba a hombres mientras trabajaba en las carreteras de Florida. Alegó que muchos de los asesinatos fueron en defensa propia. Curiosidad, fue una de las pocas asesinas en serie femeninas en la historia de Estados Unidos. Su vida fue llevada al cine en la película Monster, 2003. Impacto. Su caso expuso la difícil vida de las mujeres en la marginalidad y los abusos que sufren, aunque su brutalidad generó debate sobre su verdadero carácter. 6. Gary Ridgway, el asesino de Green River. Modus operandi. Ridgway asesinaba a mujeres jóvenes, muchas de ellas trabajadoras sexuales, estrangulándolas y dejando sus cuerpos en áreas boscosas. Curiosidad, Ridgway confesó haber matado a al menos 71 mujeres, convirtiéndolo en uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia de Estados Unidos. Impacto. Su captura demoró años debido a la dificultad de rastrear las actividades de un asesino con víctimas tan dispersas. 7. Ed Gein. Modus operandi. Aunque solo fue condenado por 2 asesinatos, Gein fue conocido por desenterrar cuerpos de cementerios y hacer objetos de ellos, incluyendo máscaras de piel humana. Curiosidad, inspiró personajes como Norman Bates en Psycho y Leatherface en The Texas Chainsaw Massacre. Impacto. Su caso mostró los horrores del canibalismo y la profanación de cadáveres, dejando una marca en la cultura del terror. 8. Albert Fish. Modus operandi. Fish, conocido como el hombre lobo de Wall o el vampiro de Brooklyn, era un pedófilo y caníbal que secuestraba, torturaba y mataba a niños. Curiosidad, en su confesión, Fish dijo haber matado a varios niños y se vanagloriaba de los métodos sádicos que empleaba. Enviaba cartas a las familias describiendo cómo se comía a sus hijos. Impacto. Su caso fue uno de los más macabros del siglo XX y provocó una enorme ola de repulsión y horror en la sociedad estadounidense. 9. Dennis Rader, BTK. Modus operandi. Rader, conocido como el asesino BTK, Bind, Torture, Kill, se deleitaba torturando a sus víctimas antes de asesinarlas. Sus crímenes abarcaron desde 1974 hasta 1991. Curiosidad, Rader envió cartas a la policía y medios de comunicación, burlándose de ellos, lo que finalmente llevó a su captura cuando envió un disquete que la policía rastreó hasta él.
Impacto. BTK generó un clima de paranoia en Wichita, Kansas, donde la gente vivía aterrorizada por la imprevisibilidad de sus ataques. 10. David Berkowitz, el hijo de Sam. Modus operandi. Berkowitz disparaba a jóvenes parejas en sus autos usando un revólver calibre .44, aterrorizando a Nueva York en la década de los 70. Curiosidad. Berkowitz afirmó que estaba obedeciendo las órdenes de un demonio que habitaba en el perro de su vecino, lo que contribuyó a su notoriedad. Impacto. El caso del hijo de Sam sacudió Nueva York, llevando a que las parejas jóvenes evitaran estacionarse en áreas desiertas por miedo a convertirse en víctimas. Estos asesinos marcaron la historia criminal de Estados Unidos debido a la naturaleza de sus crímenes y la influencia que tuvieron en la percepción pública del crimen y la justicia.